Él es justo y recto, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, engrandecer a nuestro Dios. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Y sin ninguna iniquidad. Y sin ninguna iniquidad. Ante ti, Señor, en humildad, quiero mi vida entregar a tu voluntad. Vengo rendido a ti, quiero escucharte, quiero adorarte en verdad. Enséñame, Señor, enséñame cómo adorarte, enséñame cómo orar, pues lo que anhelo es amarte. Enséñame a amar. Oh, ante ti, Señor, en humildad, quiero mi vida entregar a tu voluntad. Vengo
santo nombre de nuestro Dios, el de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el glorioso Espíritu Santo, nuestro guiador, nuestro consolador. A Él sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, ahora y siempre y por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Que su vida sea bendecida en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie y juntos vamos a cantar el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13.
y vamos a leer juntos del 1 al 13 todo el capítulo. Repito, primera carta a los Corintios 13, del versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Estamos listos, hermanos, para leer juntos? Primera carta a los Corintios 13, del 1 al 13. ¿Listos, hermanos? Leamos juntos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando vengan los perfectos, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, oremos. Señor y buen Padre Celestial, de veras le damos gracias por la bendición que usted nos concede de reunirnos en este lugar físico, que lo hemos santificado, es decir, lo hemos apartado para que sea una casa suya en la cual su pueblo, redimido por la sangre de Jesús, se congregue, cumpliendo el mandamiento suyo, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Padre Celestial, muchas gracias por esta bendición que usted nos concede de congregarnos aquí en su casa como hermanos en Cristo para juntos adorarlo, juntos alabarlo, juntos cantar a su nombre, juntos oír su palabra, juntos edificarnos. Bendito Padre Celestial, le rogamos que su Espíritu Santo tome control de este culto en todas sus partes y sobre todo tome control de nosotros, los que participamos en este culto. Que el Espíritu Santo controle nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras voluntades,
nuestro corazón, todo nuestro ser, para que todo nuestro ser se comprometa bajo el control de tu Espíritu Santo a participar en este culto que estamos realizando para la honra y la gloria suya, Padre. Padre, lo adoramos, alabándolo, reconociendo que usted es el creador de todo el universo. Usted es amor eterno. Usted es muy misericordioso, muy compasivo. Usted es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Usted, Padre, es santo, 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 santísimo, y no hay ningún pecado en su ser. Usted es el único bueno que hay, y aparte de usted no hay otro Dios bueno que se complace en bendecirnos con cosas buenas que son su voluntad y que traen bienestar y prosperidad en todo sentido en nosotros, con eso bueno que usted nos da. Bendito Padre Celestial, usted es inmortal, porque usted es Espíritu Divino que vive por toda la eternidad. Padre, usted, porque ese Espíritu es invisible al ojo humano, pero usted se ha revelado en el Verbo que se hizo carne, en su Hijo que mandó en forma humana, y en Él y por medio de Él lo conocemos a usted. Sabemos quién es usted, porque su Hijo es igualmente Dios, como lo es usted y como lo es el Señor Jesucristo. Padre, usted es el único Dios vivo y verdadero que hay. Usted no es un ídolo muerto, usted es un Dios vivo y verdadero. Y por eso ahora nos unimos en un mismo sentir y en un mismo corazón para adorarlo con nuestros espíritus, la verdad de nuestros corazones, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito Padre Celestial, le rogamos por sus hijos que están enfermos, los que están enfermos en este culto, los que están enfermos en la casa o en algún lugar de recuperación, y que la enfermedad es de tal magnitud que les ha impedido estar con nosotros en este culto. Te ruego, Señor, que tus hijos enfermos en este culto y los que nos están oyendo y siguiendo el culto a través del Facebook de la iglesia, tú los ubicas. Señor, tú los conoces, tú los ves donde están. Yo te ruego en el nombre poderoso de Cristo que poses tu mano todopoderosa en su cuerpo, en el lugar de su dolencia, y que en este momento, sanados por tu poder, se pongan en pie, se levanten y comiencen a vivir normalmente las vidas que tienen que vivir con sus ocupaciones y con sus trabajos correspondientes. Bendito Padre Celestial, también le rogamos por la paz en nuestro país. Señor, hay mucha violencia, hay mucha maldad. Nuestra sociedad está saturada de hombres malos, usados por el diablo, secuestradores, extorsionadores, homicidas, ladrones, Señor, mentirosos, usados por el diablo para hacer daño a la gente, sobre todo a nosotros, tus amados hijos. Padre Celestial, yo te ruego que des paz a nuestra iglesia y que cuides a tu iglesia por medio de tus santos ángeles, Señor, que nos guardes, que vivamos al abrigo tuyo y bajo tu sombra omnipotente, es decir, bien cuidados y bien protegidos por ti, de los ataques del diablo
las huestes espirituales de maldad, los demonios y los impíos usados por el diablo para hacer daño, Señor. Bendito Padre Celestial, le ruego entonces que por amor a la iglesia que usted tiene aquí, que quiere un ambiente de paz, de seguridad para hacer un testimonio con palabras y con sus vidas del poder del Evangelio, por amor a su iglesia, controle el mal, controle a Satanás, para que podamos estar con seguridades de parte suya, bendito Padre Celestial. Y Padre, le rogamos por nuestras autoridades, a la cabeza de ellas el señor presidente de la República, sus ministros y todos colaboradores, las autoridades militares, las autoridades policiales, los jueces, Señor Padre Celestial, influye en ellos, que nuestras autoridades entiendan que usted las ha puesto en el lugar en que están para el bien de nuestro país. Inflúyalas para que tomen decisiones para el bien de nuestro país, donde tiene usted una iglesia y que por amor a ella bendice a nuestro país. Y le ruego que de alguna manera, por algún medio, nuestras autoridades a todos los niveles puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo aquel que se arrepiente y cree con el corazón en el Salvador Jesucristo. Padre Celestial, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y mora en su iglesia en general. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Seguimos alabando al Señor y vamos a cantar este coro. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Cantemos, hermanos, al Señor con mucho gozo. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, te adoro, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo y te adoro, Señor. Gloria a Dios. Amar es entregarse. Vamos a cantar esta alabanza también con mucho gozo y mucha convicción también, hermanos. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Qué lindo es vivir, oh Jesús, qué lindo es sentir su amor, darse uno mismo, eso es
nosotros. Vamos a cantar esta alabanza también, hermano, con mucho gozo. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre la gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. Sino a tu nombre la gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre la gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. Sino a tu nombre la gloria, honra y gloria, por tu misericordia y tu verdad. Gloria al Señor. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Haciendo todo para la gloria de Dios, en su cuarta parte, con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos en Cristo y amigos todos, en el sermón anterior expuse dos cosas más que como hijos de Dios debemos hacer para la honra y la gloria de Dios. Dijimos que debemos glorificar a Dios con lo que comemos y con lo que bebemos. También dijimos que debemos glorificar a Dios restaurando espiritualmente al hermano que ha caído en pecado. Hermanos en Cristo y amigos, hoy voy a predicar sobre otras cosas más que debemos hacer para para dar gloria a Dios, nuestro buen Padre Celestial. Bien. Glorifiquemos a Dios con nuestras relaciones humanas. ¿Me escuchó? Glorifiquemos a Dios con nuestras relaciones humanas. Escuchen, hermanos. Mientras estamos en el mundo, aquí en esta tierra, es inevitable tener relaciones humanas, ¿verdad? Tenemos relaciones humanas en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la vecindad, en el negocio, en centros sociales, en actividades sociales, hermanos. En todo lugar que nos encontremos en este mundo, vamos a tener personas con las que nos relacionamos, con las que hablamos, con las que conversamos y otras cosas más. Veamos lo que dice el Señor Jesús y el apóstol Pablo a este respecto. Veamos lo que dice el Señor Jesús, Juan 17. Evangelio según Juan, capítulo 17 y el versículo 15. Lo que el Señor dice o ruega a Dios por su discípulo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que el Señor le dice a su Padre, manténlos en el mundo, pero guárdalos del mal que hay en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Que los protejas del diablo o del maligno, dice una versión. ¿Qué dice el apóstol Pablo a este respecto? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
capítulo 5 y leemos versículos 9 y 10. Os escribo por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. Escuchen, atención, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o incrédulos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener relaciones, hermanos, con personas que son fornicarias, avaras, ladrones, idólatras. Es inevitable esto, porque si no vamos a querer esto, sería necesario salir del mundo, salir de esta tierra. Mientras vivamos en este mundo, noten, vamos a tener relaciones con toda clase de pecadores, hermanos. Veamos la enseñanza del apóstol sobre nuestras relaciones humanas terrenales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y leemos versículos 14 hasta el versículo 16. Abran por favor sus Biblias en la segunda carta a los Corintios 6, 14 al 16. ¿Listos, hermanos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Leamos también el versículo 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que dice aquí el Espíritu Santo? El Hijo de Dios, el verdadero creyente en Cristo Jesús, no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. No deben entrar en compañerismo con los injustos, con los inconversos. No deben tener comunión con los que están en tinieblas espirituales. No deben tener acuerdos con los idólatras. Sí, tener relaciones humanas, pero bajo los principios cristianos, siguiendo las normas espirituales y morales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y cuando dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es un mandamiento firme de Dios para usted y para mí como creyentes en Cristo Jesús. Ahora, unirse en yugo desigual con los incrédulos tiene muchos aspectos. Por ejemplo, en el enamoramiento, en el matrimonio, hermanos. Cuando un creyente en Cristo Jesús se enamora, un varón de una incrédula, está uniéndose en yugo desigual. Cuando un creyente en Cristo Jesús
se casa con una persona incrédula, está uniéndose yugo desigual con los incrédulos. Esta idea de yugo es lenguaje figurado y está pensando en ese trabajo de los bueyes para arar la tierra, ¿no? Un buey de este lado, otro buey del otro lado y ahí el palo que los une y van arando la tierra. Pero, por ejemplo, hermanos, si se pone un buey y un caballo, no van a poder trabajar. Eso es yugo desigual. Porque tiene que ser el yugo buey y buey. Si se pone un buey con un burro, sigue siendo un yugo desigual. Entonces, cuando un creyente en Cristo, por ejemplo, se enamora, también se hacen novios o se casan con alguien incrédulo, eso se llama yugo desigual. Y lamentablemente muchas veces los padres auspiciamos estas clases de yugo. Muchas veces andan, como se dice por allí, un filisteo dándole la vuelta a la hija que está soltera. ¿Y qué hace la mamá? Acepta esa relación en principio y le da permiso que vaya al cine con el filisteo que anda por allí. ¿Y sabe lo que hace? Manda a un hermano que la acompañe al cine. Eso no anula el hecho de que está propiciando y auspiciando un yugo desigual, hermanos. Y si usted ha hecho alguna vez eso como padre o madre, ha pecado. Arrepiéntase y confiese a Dios de ese pecado. El pecado es infracción de la ley de Dios. Y cuando usted se une en yugo desigual o estimula a sus hijos a enamorarse o a casarse con incrédulos, usted está incumpliendo la ley de Dios y está pecando. ¿Está claro? Así que, hermanos, el yugo desigual tiene muchos aspectos y uno de ellos es el enamoramiento, el casarse y los padres animar, estimular. Es que mi hija tiene que casarse. Sí, tiene que casarse, pero en la voluntad de Dios. No dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras necesidades delante de Dios, con toda oración, con todo ruego y súplica. ¿No dice así la palabra de Dios? Si su hijo tiene que casarse, si su hija debe casarse, doble sus rodillas, ore al Señor, porque guíe a ella o a él o a ellos para hacia una persona que sea creyente como ella o él es creyente. Les cuento algo personal. Cuando yo tuve que ir a hablar con el que llegó a ser mi suegro, el pastor Miguel de Caro Tobar, fue un miércoles, hermanos, en el estudio bíblico, y él nunca tuvo un oyente tan ávido de lo que decía que esta persona. Estaba casi en la primera fila frente al púlpito. Cuando él bajó, me acerqué con temblor y temblor. Pastor, yo quiero hablar un momento con usted. Me dijo, sí, venga joven, me metió a un cuarto pequeño de oración que había allí. Nos sentamos frente a frente y me dijo, joven, ¿qué quiere usted? Con esa autoridad que él tenía, joven, ¿qué quiere usted? Y yo, con temor y temblor, le dije, pastor, vengo a pedirle permiso para ser enamorado de su hija. Permiso. Hoy día no hay nada de eso. Y él me dijo, mire joven, yo no quiero para mi hija un académico, un intelectual, un hombre rico, y me dijo unas cuantas cosas. Joven, y me miraba fijamente, lo que yo quiero para mi hija es
un buen cristiano. Y si usted es un buen cristiano, bienvenido a mi familia. Se levantó y yo tuve que seguir. Y doy gracias a Dios que Dios me ayudó a ser un buen cristiano y que Él, mientras vivió, nunca tuvo que lamentar que su hija se haya casado conmigo. Así que, hermanos y hermanas, padres que tienen hijas o hijos solteros, por favor, anhelen para él o para ella o ellas un buen cristiano, una buena cristiana. ¿Está claro, hermanos? Insisto, y no propicien estas uniones de yugo desigual que comiencen en el enamoramiento, hermanos. No hagan eso porque usted está pecando y contribuyendo a que su hija o a su hijo peque también delante de Dios. ¿Está claro, hermanos? Veamos el ejemplo del Señor Jesús en esto de relaciones humanas. En el Evangelio según Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. El Señor ha sido invitado a unas bodas en Canaán. ¿Ya? 2. 1. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Un acto social, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Su gloria divina, su gloria santa. Y sus discípulos, entonces, al ver estas señales, creyeron en él. Escuchen. Vean lo que dice. El Señor Jesús en aquella reunión social manifestó su gloria divina, manifestó su condición de hijo de Dios. Si usted alguna vez es invitado a una reunión social, por favor, no deje de hacer que brille su condición de un cristiano o una cristiana. Conocí del caso de un padre, era un profesional de la medicina y él era miembro de un club social. Y él tenía costumbre que cada vez que había una fiesta de aniversario de su club social, él iba con la mujer y con sus hijas. Mientras las hijas estaban bailando allá, él estaba sentado con unos amigos allí en una mesa. Un día, en una ocasión, estando él allí sentado, un compañero en la mesa le ofreció una copa de vino, de whisky.
él rechazó, dijo no. Y el hombre que ya estaba un poco borracho insistió. Y él decía no. Entonces, ¿saben lo que hizo el borracho? Cogió el vaso de whisky y se lo regó en la cabeza. Los otros que estaban allí le dijeron, por favor, respeta, él no toma. ¿Por qué lo tratas así? Y ¿saben la respuesta del borracho? Si él no toma, ¿qué hace entre los borrachos? Si usted no toma, porque dice que es cristiano, ¿qué hace en medio de los que están tomando, hermanos? Entonces, cuando nosotros tengamos que ir a una reunión social, por favor, hermanos, no dejemos de hacer que se brille nuestra condición de cristianos, hermanos. Y a veces el mejor camino, la mejor decisión es no ir a esa fiesta, hermanos. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio se hacían las fiestas en sexto curso en la terraza del colegio, se llevaban orquestas de Guayaquil, todos iban menos yo. ¿Y por qué no va a Ceballos? Porque yo soy un cristiano y porque yo no bebo, yo no bailo. ¿Ya? Y entonces yo nunca fui a esas fiestas, hermanos, nunca fui. Porque sabía que ahí exponía mi testimonio cristiano. Entonces, cuando nosotros estemos en una fiesta social, comportémonos como cristianos en ese ambiente, hermanos. Seamos sal en ese ambiente y luz en ese ambiente. Y si vemos que es algo difícil, no vayamos, hermanos. La enseñanza del apóstol Pablo a este respecto, hermanos, vamos a leer en la primera carta a los Corintios. El capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, y leemos los versículos, primera carta a los Corintios 10, 27 al 29. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si un impío te invita a la mesa, de todo lo que se ponen delante, come. Pero si alguien señala algo de esa comida que está contra tus principios cristianos, no lo comas. Así dice la palabra de Dios. Y de esa manera muestras a ese impío que tú eres un cristiano. Primera carta a los Corintios 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y leemos los versículos 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, los incrédulos, ¿verdad? O con los avaros, o con los idólatras, o con los ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Escuchen ahora. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues,
a ese perverso de entre vosotros que había caído un pecado de fornicación escandaloso. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que debemos evitar toda comunión con aquellas personas que están dentro de la iglesia, vamos a decir, que dicen son cristianos, hermanos en Cristo, pero andan viviendo en pecado. Con esa persona, ni aún te sientes a comer. Si hermano, si en su iglesia, si en esta iglesia hay una mujer, un hombre que dice que son cristianos, que se han bautizado, que son miembros de la iglesia, pero están viviendo en pecado, están practicando algún pecado, apártese de él, aparte de la iglesia, no se junte con esa persona. Así dice la palabra, con ese ni aún comáis, porque le haces un daño. Al seguirlo tratando como un hermano y dándole todo como que fuera un hermano en Cristo, le hacéis un daño y no le hacéis estar en conciencia de su condición de falso hermano, de falso cristiano. Leamos en esta relación el Salmo 1. Leemos del versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 1, 1 al 3. ¿Listos, hermanos? Bienaventurado el varón, o yo voy a leer así, el Hijo de Dios, el cristiano, el discípulo de Cristo, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Es bienaventurado entonces el cristiano que no tiene comunión en yugo desigual con los incrédulos. Es bienaventurado, porque éste muestra que ama a Dios, que respeta a Dios y que guarda lo que la palabra de Dios dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras relaciones humanas, pero bajo los principios de la palabra de Dios. No se olvide. No debemos entrar en comunión o en acuerdos o en prácticas propias de los incrédulos, los inconversos, porque esto no nos va a permitir ser, ¿qué cosa? Para gloria de Dios. Así que honremos, exaltemos y glorifiquemos a Dios teniendo relaciones humanas de acuerdo con las normas, con los principios, con los valores del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque allí va a estar la bendición de Dios sobre nuestras relaciones que tengamos. Amén. Otra cosa. Glorifiquemos a Dios con nuestra conversación interpersonal. Sí, nosotros tenemos que conversar ya con los hermanos mismos y sobre todo con los inconversos, ¿no? Conversar con ellos o también ellos conversar con nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Otras versiones dicen así: no digan malas palabras. Otro dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Amén.
Otra versión dice, eviten toda conversación obscena. ¿Qué palabras solamente deben hablar los creyentes en Cristo Jesús? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras que únicamente deben hablar los creyentes en Cristo con otros son palabras buenas, palabras que edifiquen, palabras que traigan beneficio a quienes escuchan nuestras palabras. El consejo de Pablo en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, 11 y 12. Efesios capítulo 5, 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, los inconversos, hacen en secreto. Y muchas veces cuando conversamos con un incrédulo, ¿no? Ese dice malas palabras y nosotros nos reímos y los demás se ríen, festejamos. O comienza a contarnos de los pecados que cometen ocultos y nosotros allí seguimos riéndonos y todo eso. No, hermanos. En las conversaciones nuestras, de parte de nosotros, solo palabras buenas que edifican, palabras que traen bendición para los que le... Y de los otros con los que conversan con otros, ninguna palabra mala, y si así son las cosas, retírese de allí. O repréndale y dígale, no hables malas palabras. No expreses esas malas palabras, eso no está bien. Repréndalo. Pero no se ría. Y muchas veces, y le ponen la mano en el hombro al que está hablando mal, o diciendo con jactancia de lo malo que hace en su vida privada. No debemos participar de conversaciones referentes a lo que los incrédulos hacen o dicen en secreto. Por el contrario, debemos reprenderlos, debemos desenmascararlos, debemos señalar su maldad a la luz de la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Hermanos, glorifiquemos a Dios con lo que decimos al hermano en Cristo. Hermanos, no debemos ofender con nuestra palabra a nuestro hermano en Cristo. Santiago capítulo 3. Santiago, el capítulo 3, versículos 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y en esta relación de no ofender con palabras, veamos en Mateo capítulo 5. Evangelio según Mateo capítulo 5 y leemos el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Escuchen. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escuchen, préstenme atención. Aplicar adjetivos
calificativos negativos al hermano es pecado que Dios juzgará y que Dios condenará, que Dios castigará. Si nosotros le decimos a un hermano necio o tonto o fato, envanecido, cosas, estamos nosotros pecando. Estamos ofendiendo con nuestras palabras a nuestros hermanos. ¿Y dónde se escuchan palabras ofensivas con frecuencia? En el hogar. Las palabras del esposo o de la esposa ofensivas y las respuestas de ellas también ofensivas. Las palabras de los padres al hijo, a los hijos, palabras ofensivas. Las palabras entre los hermanos ofensivas y también son atrevidos muchos hijos que ofenden con palabras a sus hijos. Hay una palabra que los padres suelen decir a sus hijos: bueno para nada. ¿Han oído ustedes eso? Bueno para nada. Y eso es ofenderlo. Eso es de menospreciarlo, hermanos. Así que una cosa que no debemos hacer es no debemos ofender con nuestras palabras a nuestro hermano en Cristo. No debemos murmurar contra el hermano en Cristo. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Santiago 4, 11 al 12. ¿Listos, hermanos? Santiago 4, 11 al 12. ¿Listos? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, y este es Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tus hermanos? No debemos murmurar contra el hermano en Cristo. Explico, hermanos, ¿qué es la idea? Atención. No debemos hablar mal del hermano en Cristo, sobre todo en su ausencia, hermanos. No debemos hacer eso, hermanos. Y en relación con esto, no debemos calumniar al hermano en Cristo, hermanos. En Mateo 5:11. En Mateo 5:11 leemos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y escuchen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escuchen lo que voy a decirles. La calumnia es se calumnia a una persona cuando se le atribuye algo malo que no es verdad. Escuchen. La calumnia o se calumnia a una persona cuando se le atribuye algo malo que no es verdad, que es mentira. Y eso dice el Señor: y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, que no es la verdad. ¿A usted la han calumniado? ¿Lo han calumniado? ¿Alguien alguna vez ha atribuido a usted cosas malas que no son verdad, que son mentiras? A mí, mucho. Y sobre todo cuando estamos en este púlpito, somos objetos de calumnias, hermanos. Lo que debemos tener cuidado es que lo que digan malo de nosotros sea mentira y no sea verdad, hermanos.
El Señor Jesús fue calumniado de ser glotón y bebedor de vino, de embriagarse con vino. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y leemos versículo 34. Lucas 7, 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo lo calumniaron, no? Era un comilón, era un bebedor de vino y que se sentaba con los pecadores y con el contexto a comer mucho y a beber vino. Y eso no era verdad. Sí, él era amigo de pecadores, pero con las distancias de vida. Se acercaba a ellos para hablarles del poder del Evangelio para salvarles, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El Señor Jesús fue calumniado de tener demonio, de estar endemoniado. Juan capítulo 7, versículos 19 y 20. Juan 7, 19 y 20. No os dio Moisés la ley. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Escuchen. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarme? Miren ustedes. Demonios tienes. Juan capítulo 8. El versículo 48 y 49. Juan 8, 48 y 49. Y respondieron entonces a los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Miren ustedes, qué calumnia tan fuerte, ¿no? Tú tienes demonio, tú estás endemoniado. Pero todo eso era mentira, no era verdad. Así que, hermanos, cuando atribuimos al hermano en Cristo algo malo que no es verdad, así estamos calumniando a nuestro hermano. Hermanos, la palabra de Dios nos ha instruido sobre unas cosas con las que debemos glorificar a Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestras relaciones humanas, no uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos, no teniendo comunión con los incrédulos. Miren, no estoy diciendo, una cosa es comunicarse, otra cosa es tener intimidad o comunión. No estamos diciendo que no hay que conversar, no hay que hablar con los incrédulos, porque a veces hay que hacerlo. Lo que se está diciendo, no tengas comunión con ellos. No tengas comunión. Sí, comunícate con ellos porque así lo demanda las circunstancias, pero no tengas comunión con ellos. Debemos glorificar a Dios con nuestra conversación interpersonal. Cuando conversamos no debemos hablar malas palabras. ¿Me escucharon?
sino solo buenas palabras que hacen bien a los oyentes. Ni debemos permitir en nuestra presencia que los otros con quienes conversamos hablen malas palabras en nuestra presencia, hermanos. Muchas veces lo que debemos hacer es retirarnos de ese ambiente, o también con autoridad reprender y señalar que esas malas palabras no se hablan, no se pronuncian. Una vez estaba yo en un lugar público allí donde se toma una taza de café y alguien allí habló una mala palabra, no hablando conmigo, pero yo oí, y entonces el hombre se acercó, me puso la mano en el hombro: pastor, por favor, perdone, pastor. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno se identifica quién es y se comporta como lo que dice que es un cristiano, un pastor evangélico, van a respetarlo. Y me pidió perdón. Y ese hombre de ahí en adelante, en mi presencia no lo he oído más que habla malas palabras. Y la última vez que se me acercó, me abrazó y me dijo: pastor, a usted yo le tengo mucho aprecio, lo aprecio mucho, pastor. Tal vez estaba todavía reaccionando por lo que había hecho en el ayer. Pero hermano, cuando nosotros conversamos como cristianos, santamente la gente con la que conversamos va a respetarnos. Sí, va a respetarnos y a tener consideración con nosotros. Glorifiquemos a Dios con lo que hablamos de nuestros hermanos en Cristo. A nuestro hermano en Cristo no debemos ofenderlo con nuestras palabras. No debemos hablar mal de nuestro hermano en Cristo. No debemos calumniar a nuestro hermano en Cristo. No debemos juzgar o condenar a nuestro hermano en Cristo. Haciendo todo esto con fidelidad y firmeza, estaremos glorificando a Dios y trayendo sobre nosotros gracia y bendición de Dios para nuestras vidas. Escuchen lo que voy a leer aquí. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 11, el último versículo que vamos a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Listos? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si glorificamos a Dios con nuestras relaciones humanas, con nuestra conversación interpersonal, con lo que hablamos a nuestros hermanos, insisto, vamos a tener gracia abundante, bendición rica sobre nosotros. Como dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como a Dios, como a Cristo pertenecen la gloria eternamente desde ahora, mientras vivimos en el tiempo en esta tierra, glorifiquemos a nuestro Dios
con lo que decimos, con lo que hablamos, cualquier otra cosa. Yo digo con todo mi corazón, amén. ¿Y usted? Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a cantar el himno número 140, Cristo, fiel te quiero ser. Pido a la congregación se ponga de pie. Cristo, fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Señor y buen Padre Celestial, con gozo y con verdad sentida en nuestro corazón, le damos gracias por su palabra con la que usted nos ha bendecido, nos ha nutrido, nos ha edificado. Le rogamos, Padre Celestial, que seamos hijos suyos obedientes. La palabra que hoy escuchamos, la que leemos en las Sagradas Escrituras, siempre la obedezcamos. Para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque usted, Padre, es santo. Y aseguremos su compañía santa con nosotros en nuestro diario vivir, en donde quiera que vayamos o nos encontremos. Padre, le rogamos que nos perdone, porque somos responsables de en algún momento de nuestra vida, tal vez ayer, hoy, yo no sé, no hemos
por lo que hemos hablado y por lo que hemos hecho, no hemos glorificado a usted, Padre. Tenga la bondad de perdonarnos. Confesamos el pecado o pecados que hayamos cometido. Y dice la palabra que cuando hacemos esto, usted que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Perdónenos y límpienos de las palabras o las acciones que hemos hecho y que lo han glorificado, lo han honrado, lo han exaltado a usted, Padre. Le rogamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermano. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo cantemos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos han acompañado en este culto. Queremos invitarles para el día miércoles a las 7 de la noche el culto de estudio bíblico por la misma red social de Facebook y el próximo domingo 10:50 de la mañana el culto devocional. Que Dios le bendiga.